Hola amigas, ¿qué hay de bueno? Me llamo Dinara Ibraheva y en este video voy a mostrarte cómo hacer una mirada foxy de moda, pero en un ojo asiático como el mío, porque soy casada y obviamente tengo ojos encapuchados. Y antes de empezar este video, déjame recordarte que he estado aprendiendo español no por mucho tiempo. Así que por favor, me disculpen mi mal acento. Y vamos a sumergirnos en vídeo. Antes de empezar nuestro pequeño tutorial de ojos foxy, no te olvides de poner una sonrisa en tu cara porque te ayudará a sentirte más alegre y confiado. En primer lugar vamos a aplicar nuestra base favorita en nuestros párpados. Luego, con un cepillo mullido vamos a agarrar un poco de sombra de ojos marrón más claro y aplicarlo con cuidado. Y por favor, no te burles de mi paleta rota, porque la vida pasa, ya sabes. Así que el siguiente color que vamos a aplicar sería una sombra de ojos marrón más oscura y no te olvides de sacudir el cepillo cada vez antes de aplicarlo. Ahora vamos a aplicar mi última sombra de ojos marrón, cálido más oscuro. Terminar su viaje de sombra con color negro, poniéndolo en la esquina de su párpado único, para lograr esa mirada profunda y misteriosa. El tercer paso sería aplicar todo nuestro color paso a paso a nuestro párpado inferior. Y, Dios mío, me he dado cuenta de que me olvidé de aplicar mis sombras brillantes en mis párpados superiores, así que vamos a arreglarlo. Así que para hacerlo vamos a necesitar algunos cimientos, sombras de ojos y... Si usted necesita aplicar sus sombras líquidas también para hacer estallar sus ojos vívidamente. El paso final con sombras sería aplicar el color blanco a nuestro párpado de esquina interior. Después de eso, cuando estemos perfectamente bien con nuestro resultado, oremos a Dios y esperemos no meternos con nuestras alas.
para dibujar nuestras alas locamente enormes Foxy. Cobardemente comenzaré a utilizar mi lápiz de ojos. Y obviamente, porque soy asiático, voy a dibujar un poco inusual línea más alta, para que se adapte a mi ojo asiático. No tengas miedo de ensuciarte un poco, porque vamos a limpiar todo con cimientos y bolas de algodón. Ahora voy a tomar mi otra oportunidad con dibujar una línea perfecta. Así que cuando estemos satisfechos con nuestra mirada, dibujémosla con delineador. Termina tu maquillaje con un poco de rímel. Después de eso vamos a poner nuestras pestañas, postizas favoritas pero con un pequeño truco, quiero decir no de una manera normal, sino de una manera más alta, para que podamos lograr que Bella Hadid. Y ahora es el momento de revelar nuestra mirada final. Y realmente espero que hayan disfrutado de mi video y lo encontré útil, pero por ahora, adiós y nos vemos.